FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Por la defensa de Ventanas, a las 2 de la tarde se inicia un acto cultural en las puertas de la Fundición y División Ventanas que va a congregar a las comunidades de Quintero y Puchuncaví, donde se han convocado artistas de toda la región de Valparaíso. Federación de Trabajadores del Cobre rechaza la postura facilista de algunos senadores de centro izquierda en el debate que se suscita en la Cámara Alta por la protección de los glaciares. El gobierno insiste en calificar como delincuencia a los que realizan evasiones masivas en el metro. Ministra de Transportes, Gloria Hutt, aseguró que no habrá rebaja del pasaje, mientras que los sindicatos de trabajadores del tren subterráneo piden sincerar la discusión y también dialogar. Trabajadores de Ferrocarriles del Pacífico en huelga denuncian que la basura se está acumulando a niveles peligrosos en la planta de Quilicura. Desarrollaron una serie de imágenes para acusar la incidencia sanitaria. El Colegio Médico y el Ministerio de Salud están absolutamente en pugna. El ministro Mañalich desechó todos los argumentos de la doctora Siches sobre la falta de insumos. La movilización de los facultativos se desarrolla también en los hospitales Carlos Van Buren y Gustavo Fricke hasta ahora. Y en el deporte, con un autogol, la Universidad de Chile a Estadio Nacional lleno venció anoche a Deportes Iquique y salió de la zona de descenso. Hoy hubo detenciones por arengazo improvisado en el Estadio Monumental por parte de barristas de Colo-Colo. Todo esto en la previa del partido ante la Universidad Católica el próximo domingo. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a esta edición de FTC Noticias de este viernes 18 de octubre, que comenzamos con el desarrollo de las informaciones, con la mirada sindical, laboral, la mirada editorial desde los trabajadores, de parte de un medio de comunicación de los trabajadores, para los trabajadores y por los trabajadores. Todo esto gracias al respaldo comunicacional digital que hemos tenido de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Una semana de movilizaciones, de mucha actividad centrado en la Fundición y División Ventanas, donde hemos estado también conversando con los dirigentes, hemos estado revisando sus actuaciones y hoy están en una ya completa fase, terminando los últimos detalles para este acto cultural que se va a desarrollar en las puertas de la Fundición y División, ahí en el sector de buses. Así estaremos muy pendientes de esa situación. Nosotros, como siempre, conectados a través de la www.ftc.cl y también nuestras redes sociales, nuestras aplicaciones Mundo Sindical, radiosenvivo.cl y también FT Cobre, nuestra nueva homologación de todas nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter, también nuestro canal de YouTube, donde queda el trabajo audiovisual, y también Federación de Trabajadores del Cobre, FT Cobre, para Facebook. Nuestra comunicación con ustedes a través del más 569-560-29721, más 569-560-29721. Estaremos hablando de transporte, de salud, de también una situación sanitaria ahí compleja que hay en la denuncia que hacen los trabajadores de Ferrocarriles del Pacífico. Estaremos también con la mirada desde la FTC de este proyecto de ley de glaciares y evidentemente estamos apoyando a nuestros trabajadores y trabajadoras de Ventanas, de la Fundición y División Ventanas, con el numeral, el gatito, el hashtag inversión para ventanas. Así que estaremos muy pendientes de lo que está desarrollándose a esta hora ahí en la zona de Quintero Puchuncaví, en la puerta de la división, y evidentemente el debate que sigue suscitándose y que se va a desarrollar además pronto en la misma Comisión de Minería y Energía del Senado, la que está discutiendo glaciares, que va a recibir la próxima semana a los dirigentes sindicales de la División y Fundición Ventanas. Así están las cosas. Haremos la revisión de la realidad chilena e internacional, como siempre, con la mirada editorial sindical, laboral, la mirada de los trabajadores. Bienvenidos a esta edición de FTC Noticias este viernes 18 de octubre del 2019. FTC Noticias. Actualidad,
Opinión, información. Vamos a ir de inmediato con la declaración que ustedes ya pueden revisar en @ftcobre, en Twitter, en la página también de la Federación de Trabajadores del Cobre, ftc.cl, que señala esta declaración pública ante la situación y la discusión que se está suscitando, denominada acuerdo o preacuerdo de la oposición para tramitar la ley de glaciares. Esta iniciativa, recordemos, parlamentaria, que suscita también un debate científico, la consideración o no de un glaciar y, por ejemplo, la situación del suelo congelado, el permafrost, como se le señala en fácil, y que podría afectar, por ejemplo, la misma habitabilidad de la ciudad de Punta Arenas, por ejemplo, si entendiéramos una protección total de esos lugares. También una situación y una zona como San Carlos de Apoquindo, ha dicho el jefe de la unidad de glaciología del Ministerio de Obras Públicas, Gino Casasa. Bueno, en vista de todas esas discusiones, que esta declaración pública que emana desde el Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores del Cobre señala lo siguiente: frente a la posición evasiva, poco clara e irresponsable de algunos senadores que dicen representar a la centroizquierda chilena, en el marco del debate parlamentario sobre el proyecto de ley de protección de glaciares, la Federación de Trabajadores del Cobre declara lo siguiente: rechazamos los argumentos de estos senadores y senadoras, quienes con su postura y argumentos de defensa de este proyecto, que tiene falencias técnicas, no se hacen cargo de los impactos en el empleo, manteniendo una posición sesgada, sin una mirada de equilibrio socioambiental y sin observar ni asumir una responsabilidad de desarrollo país. Estos representantes ciudadanos, una vez más, le dan la espalda al sector que histórica y mayoritariamente les ha dado el voto para que ocupen un cargo de representación. Los trabajadores del cobre somos herederos y herederas de la mejor tradición de lucha y fuimos actores relevantes de la recuperación de la democracia en Chile, legado que por cierto nos enorgullece enormemente. Por lo mismo, no toleraremos que algunas personas se den gustos personales a costa del futuro de Chile. Somos y seremos respetuosos del medio ambiente y las comunidades, pero también somos y seremos respetuosos de la sociedad, la defensa irrestricta del principal derecho de los trabajadores, como es el empleo, así como generar desarrollo y progreso para Chile. Actualmente, cientos de trabajadores de Codelco, propios y contratistas, están perdiendo sus puestos de trabajo producto de la transformación e impactos tecnológicos, tema sobre el cual las autoridades nada indican. Es inconcebible que estos parlamentarios se mantengan en la comodidad de sus cargos sin asumir la responsabilidad con los trabajadores de Chile y se esmeran en respaldar una agenda extrema que no resguarda el equilibrio socioambiental con el desarrollo socioindustrial. En relación a la transformación que se está llevando a cabo en las distintas divisiones de Codelco, hacemos un llamado a la Administración Superior de la empresa y a la autoridad política del país a respetar el pacto estratégico, la participación y el diálogo genuino que permita enfrentar esta transformación de manera responsable y con mirada estratégica. Lamentablemente, la Vicepresidencia de Recursos Humanos no ha estado a la altura de los desafíos de Codelco, ni ha sido garante en la generación de diálogo y acuerdos para enfrentar el desafiante escenario actual de la principal empresa del Estado. Finalmente, respecto al presente y futuro de las fundiciones de Codelco y en lo particular a la situación de Fundición Ventanas, señalamos que se está tratando de generar un conflicto artificial, además de desinformar a la opinión pública. Tal escenario afecta a la posición estratégica del negocio minero de la corporación al desvincular los impactos sociopolíticos con una agenda únicamente ambiental, visión que abandona el desarrollo de nuestra nación y acentúa las brechas sociales de las comunidades. Declaración pública entonces que ustedes pueden constatar y ver de manera completa y para todo su detalle también en la página de la Federación de Trabajadores del Cobre, www.ftc.cl. También está esta declaración en nuestra red social de Facebook, de Twitter, y va a seguir evidentemente siendo promocionada por todos los sindicatos base y las dirigencias locales, todos los sindicatos asociados a la Federación de Trabajadores del Cobre. Así seguimos revisando esta situación y como les planteábamos, estamos muy atentos a lo que va a ser esta actividad cultural, esta actividad que se desarrolla a partir de las 2 de la tarde. Más temprano en el programa Conversemos de FTC TV y FTC Radio, Juan Peña, el presidente del sindicato Turnados, enfatizaba que este acto que quiere congregar a la familia de Quintero Puchuncaví, a los distintos actores, busca en definitiva que se desarrolle una iniciativa, podríamos decir,
transversal en vista de la defensa del empleo. ¿Por qué no simplemente quedan sin empleo los trabajadores de la división y fundición? Sino que toda la cadena productiva que se desarrolla ahí en la parte norte de la costa de Quintero y Puchuncaví. Eso es lo que se ve afectado. La misma comunidad de Quilpué, la misma comunidad de Villa Alemana, la comunidad de Quintero, qué decirlo de la de Puchuncaví, y evidentemente el sector más cercano a la fundición y división ahí en Ventanas. Pero además hay desempleo probable y evidente para los que son los trabajadores subcontratistas. Hacía la locución Juan Peña de lo que sucede con, por ejemplo, empresas que llegan y utilizan las desvinculaciones por necesidades de la empresa y después ni siquiera se hacen cargo del pago de indemnizaciones, si es que llegase a ocurrir esa situación, que se espera también no ocurra, pero es parte también de las incidencias. Ya hay ejemplos y ejercicios en esa materia, por lo tanto, los trabajadores no hablan de un desconocimiento o de una suposición especulativa, sino que hablan de ejemplos que ya han pasado en esa zona. Así que estaremos muy atentos con aquello y vamos ahora también a ver las manifestaciones de apoyo que se han dado en los últimos momentos. También, por ejemplo, en otra cuenta, Fundiciones de Cobre, hay un apoyo que se da desde el mismo horno eléctrico de parte de algunos de estos trabajadores. Bueno, también hoy ha emanado distintas iniciativas audiovisuales con el apoyo de trabajadores de los distintos sindicatos y organizaciones de trabajadores ahí en la Fundición y División Ventanas. Vamos con aquello. Compañeros Condado, División Ventana, División Teniente, División Andina, División Chicamata y División Salvador, los trabajadores contratistas, vamos a hacer un brazos caídos para la próxima semana en apoyo a todos los trabajadores de División Ventana. ¡Avanzar! Vamos a avanzar hoy día apoyando también a los compañeros de la actividad que tienen hoy día acá en Ventana. También se le hace el llamado a la autoridad y a Codelco que recapacite que esto no es el cierre, esto tiene que invertir, igual que todas las divisiones. Así que avanzar, avanzar hacia el paro nacional, avanzar hacia el paro nacional. Así están entonces las iniciativas que se van dando y se van desarrollando. Ahí ustedes veían también a uno de los dirigentes de Ventanas, el presidente del sindicato Turnados, Juan Peña, que ha conversado con nosotros, que fue la primera señalización, que se nos dijo que si esto no terminaba, si no había diálogo, si no se sentaban a la mesa a conversar, lo más seguro es que empezaban a generarse este tipo de iniciativas. Estamos terminando la semana y la solidaridad sindical, la solidaridad también de las otras divisiones, Potrerillo y El Salvador, Chuquicamata, que también tiene fundición, qué decirlo, la división andina, qué decirlo de Chagres, ahí desde Anglo American, qué decirlo de Caletones y la fundición de Teniente. Todos están sumando y están buscando el apoyo y en definitiva entregando también la solidaridad para esta iniciativa. Por lo tanto, que después no se hable de que esto es una sorpresa y que esto no tiene parangón, ¿no? Empiezan las descalificaciones que hemos escuchado en otro tipo de movilizaciones sociales. Para sumar a aquello, y como nosotros somos un medio de comunicación que propende y busca la libertad de expresión para que nadie después diga que no era verdad, en un medio de comunicación que siempre ha estado vinculado a los sectores productivos conservadores de nuestro país, especialmente la Sociedad Nacional de Agricultura, Radio Agricultura, el presidente de la República, Sebastián Piñera, nuevamente ataca la Fundición Ventanas. La ataca con los siguientes términos. Con estas palabras, el presidente de la República aseguraba la contaminación que provoca la Fundición y División Ventanas a su juicio y que por lo mismo lo lleva a pedirle a Codelco el cierre de esta área productiva. Palabras en Radio Agricultura, la radio que apoyó en su minuto el golpe de Estado de 1973 del presidente Sebastián Piñera. Es verdad, tenemos un drama en Quintero y Puchuncaví, yo lo dije, es una zona de sacrificio y yo como presidente no quiero ninguna zona de sacrificio en mi país ni en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué hemos hecho desde que esto ocurrió? En primer lugar, Quintero y Puchuncaví no tenían plan de descontaminación. Había una tragedia y no hacíamos nada, o hacíamos muy poco. Nosotros pusimos un plan de descontaminación obligatorio, que ya está aprobado por la Contraloría. Cuesta mucho aprobar los planes, hay que pasar por muchas etapas. Ya está vigente y en marcha. ¿Qué significa eso? Que todas las empresas que contaminan por este plan se ven obligadas a reducir la contaminación. Tanto es así que una de las empresas, que es una fundición que se llama Ventanas, de Codelco, está pensando que no va a poder seguir operando. Sí, hoy día se analiza ese tema. ¿Por qué? Porque es una fundición, bueno, entre paréntesis, pierde millones y millones de dólares todos los años, contamina, produce problemas. Entonces Codelco está reconsiderando, porque el plan de descontaminación le puso
normas exigentes. Ahí está entonces las palabras de nuevamente el presidente Piñera, que ya en Radio Cooperativa el lunes pasado empezaba a justificar esta pretensión de cierre y hablaba de 800 trabajadores, un error que los mismos sindicatos aseguran tienen los números, y ahora habla de contaminación cuando la misma Fundición y División de Codelco no ha tenido ninguna sanción ni de la superintendencia, ni menos en el marco del plan de contaminación. En algún minuto se hablaba de la contaminación de ventanas y estaban en 2 semanas de mantención anual. ¿Ah? Y también se habla de la contaminación que se provocó en agosto del año pasado, y la Fiscalía, un ente autónomo de nuestra Constitución y en la investigación penal, identificó que la contaminación es por hidrocarburos, por el mal manejo del petróleo desde Irán, que va a tener imputados el próximo 14 de noviembre a ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo, de ENAP, y un capitán mercante como 7 formalizados. Entonces, vamos colocando, podríamos decir, las cosas en su justa medida y con datos y veracidad. Parte de lo que está viviendo en esta hora la Fundición y División de Ventanas, este cruce que se está desarrollando, nosotros vamos a estar muy atentos también a el inicio de este acto cultural que se desarrolla ahí en la costa norte de la región de Valparaíso. Vamos también a estar muy presentes con aquello, apoyándolo e incentivándolo. Y usted, si está en la zona, trasládese, es fácil también llegar ahí para participar de esta invitación familiar y transversal que hacen los sindicatos, tanto de planta, sindicatos propios que se denominan, como contratistas, ahí en la Fundición y División Ventanas. Conéctate con la Federación en el WhatsApp +569 56029 721 y nuestra página web ftc.cl. Bueno, se siguen provocando evasiones masivas en el metro de Santiago. A esta hora se han conocido algunas en la estación, por ejemplo, Moneda, ahí mismo en el Palacio de Gobierno, en la estación de la línea 1. Se han conocido también detenciones durante la mañana en Los Libertadores y en otras líneas, línea 3, línea 5, en la zona de Pudahuel. Y tampoco queda la imagen que ustedes están viendo en pantalla de lo sucedido en la estación San Joaquín. Esta destrucción de los validadores, donde uno pasa la tarjeta VIP. Pero además ha habido una reivindicación, una posición desde el Sindicato de Profesionales y Técnicos de no agredir a los trabajadores. Y ayer, en una conferencia de prensa, donde asistió solamente un medio de comunicación nacional, más la Central Unitaria de Trabajadores, el Sindicato de Metro, el Sindicato de Trabajadores de Metro, colocó también su posición. Para conversar en detalle y en perspectiva lo que dicen los trabajadores, estamos en línea con Eric Campos, el presidente del Sindicato de Metro, quien está en línea con FTC Noticias a esta hora. Eric, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de FTC Noticias. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tú hablabas ayer y enfatizaba el comunicado que ustedes planteaban de el problema en el alza del pasaje. Uno podrá, dice, compartir o no absolutamente la legitimidad de la demanda. Es que aquí hay una militarización, hay una primera mirada represiva y una poca reflexión de lo que realmente ocurrió con el alza del pasaje, especialmente en la hora punta del tren subterráneo. Sí, yo creo que lamentablemente, los medios de comunicación, pero más bien yo diría que el gobierno con mucha fuerza ha intentado responder al problema del alza de la tarifa con represión y criminalizando a los estudiantes. Esto de llamar a los estudiantes delincuentes, siempre son opinables las formas en que se manifiestan. Nosotros, por supuesto, condenamos todas aquellas formas que impliquen violencia, particularmente contra los trabajadores y contra los usuarios. Pero aquí el tema de fondo es que la gente se cansó. Aquí el tema de fondo es que venimos acumulando 22 alzas del Transantiago desde el año 2007. Este año particularmente la clase trabajadora ha sufrido muchas alzas. A esto hay que sumarle el alza que ha tenido las cuentas eléctricas. Es decir, hay un malestar que los chiquillos lo manifiestan en sus claves, en sus formas. Los sociólogos tendrán que decir por qué chiquillos de 15 y 16 años manifiestan sus rabias, sus frustraciones de esta manera. Sin embargo, nos parece que llegó el momento, particularmente pensando en que el 2021 va a vencer este subsidio al Transantiago, llegó el momento entonces de debatir qué es lo mejor para el país, qué es lo más barato para el Estado y finalmente cómo hacemos que subsidios millonarios impacten en tarifas bajas para que la gente no pague finalmente 3 o 4 veces su tarifa, porque lo paga a través de impuestos, a través de subsidios y personalmente también día a día cuando
valida en los torniquetes del metro o de la micro. Claro, y en ese sentido, Eric, tú hacías una reflexión además matemática, decías que lo que está actualmente aconteciendo con los 830 pesos del metro es que en la hora punta, que podríamos decir es la tarifa más polémica, la mitad o más de la mitad ni siquiera queda en el metro, sino que va a subsidiar al transporte terrestre que está operado por empresas privadas, varias de ellas de capitales extranjeros. Sí, bueno, lo que hay acá en el transporte público de la capital es una tarifa integrada. La administradora financiera del Transantiago lo que hace es recauda, y efectivamente por cada VIP que hace un trabajador o una trabajadora en hora punta en el metro, la empresa solo recibe 480 pesos para operar, el resto va a financiar el sistema. Entonces la pregunta es, porque yo puedo decir Metro gana 0 por cada VIP que hace, la pregunta es ¿cuánto gana el dueño del bus por cada VIP que hace ese mismo pasajero? Claro. Y en ese marco, podríamos decir que ustedes como trabajadores plantean... En la parada. ¿Mm? Oh, perdón, que me estoy bajando justo de un... Sí, no hay problema. Estamos evidentemente en línea, está movilizándose por la ciudad el presidente y representante de los trabajadores del metro, Eric Campos. Eric, lo que planteaba en definitiva es que ustedes en la conferencia del día de ayer, que estamos viendo en imágenes a través de la promoción que ustedes también hacen por redes sociales, ustedes planteaban, y que creo que ha sido el llamado más sensato que se ha escuchado en las últimas horas, a dialogar, a poner las cartas sobre la mesa, porque aquí es muy fácil caricaturizar el movimiento o la sensación o la rabia o la protesta social, y además militarizar las estaciones, con la complicación que significa que empiecen a cerrar las puertas, que uno termine conviviendo casi de manera media natural con fuerzas especiales de carabineros, cuando podríamos decir la libertad de movimiento es un derecho constitucional. Entonces, ese llamado a dialogar, ¿cuál es el énfasis que ustedes plantean desde el Sindicato de Trabajadores del Metro de Santiago? O sea, yo tengo la impresión que nosotros tenemos una gran oportunidad para repensar el modelo de transporte público, que esto no se puede hacer en un panel de llamados expertos que nadie conoce, con criterios que no son transparentes con la ciudadanía, y por lo tanto lo que estamos haciendo es un llamado a discutir qué le sale más barato al Estado de Chile, qué es o cómo pensamos que es la mejor manera de transportar a los millones de santiaguinos día a día, y cómo también generamos equidad en los subsidios que también se reparten para los miles de problemas que hay también de transporte público en regiones. Por lo tanto, nosotros estamos lamentablemente ahora puestos entre la represión de carabineros y la manifestación de los estudiantes. Entonces, nosotros no queremos cumplir roles represivos, no es nuestra labor. Nuestra labor es hacer que la empresa pública funcione, y desde ese punto de vista, por cierto, también lamentamos los destrozos que se han hecho de las estaciones del metro, porque ¿sabes cuál es el problema? Que el único eje que más o menos funciona bien del Transantiago es precisamente el metro. Esto es como, yo estaba escuchando recién la nota del presidente Piñera, esto es como querer resolver el problema medioambiental en la quinta región cerrando Codelco, eso es lo más fácil. Es lo mismo acá, esto es querer resolver el problema del transporte público pegándole al metro. Da la impresión que a alguien le conviene que no existan empresas públicas. Tú ves que el énfasis va para allá, la discusión a algunos es un agua que les gusta llevar casi siempre a destruir todo aparato estatal. Sí, yo creo que efectivamente no deben haber razones técnicas, pero es raro que el metro suba a 830 pesos, que la tarifa de los buses suba solo hasta 710 pesos, y finalmente lo que la gente no sabe es que casi la mitad del transporte, del pasaje del transporte en metro va a financiar un sistema que está fracasado. Yo quiero insistir, ¿cuánto ganan los dueños de los buses por cada pasajero transportado? Eso es bueno que se le cuente a la ciudadanía, porque cuando se trata de implementar derechos con altos recursos del Estado, que es finalmente un esfuerzo de todos los chilenos y las chilenas y de todos quienes habitan este país, no se puede lucrar, porque esa plata tiene que ser bien gastada y tiene que ser gastada para prestar un servicio de calidad y no para lucrar. Claro. Por último, Eric, reportes de ustedes de alguna lesión, alguna lamentación para trabajadores de su sindicato. Ojalá que sí. No, pero ¿tienen algún reporte de aquello? Sí, infelizmente tenemos 15 trabajadores agredidos en esta situación de violencia que hemos denominado, situación de violencia, por cierto, a la que contribuyen algunos manifestantes, y particularmente
la actitud represiva que ha tenido el gobierno. Evidentemente que cuando la vocera de gobierno trata a los muchachos de delincuentes, cuando se pone la cantidad de carabineros que se están poniendo en las estaciones, eso evidentemente es apagar el fuego con más benzina. Eric Campos, presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro, te agradecemos este contacto, línea abierta como siempre para FTC Noticias, para todas las actividades y también lo que convoquen ustedes, y evidentemente nuestro abrazo, nuestro respaldo para las y los trabajadores y trabajadoras del Metro que han dejado muy en claro su posición. También se han sumado los sindicatos de trabajadores de los guardias, que son contratistas, además de los profesionales y técnicos, podríamos decir los únicos que han sacado una voz más o menos sensata en este debate y una perspectiva de un debate más profundo, con mayor perspectiva, han sido los y las trabajadoras. Así que un gran abrazo, Eric, gracias por este contacto y buen andar también en una ciudad algo complicada en vista de esta protesta social que se sigue dando en la línea troncal del tren subterráneo del Metro de Santiago. Un abrazo, Eric. Un abrazo para ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Conversemos en FTC Radio, un nuevo espacio para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Actualidad, música, entrevistas, medio ambiente, género, política, sindicalismo y economía. Conversemos en FTC Radio, de lunes a viernes desde las 11 de la mañana. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, desde el día de ayer ya la posición del Palacio de la Moneda, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es mantener esta lógica de criminalización del movimiento social o de la protesta espontánea, como le quieren decir a otros, o sencillamente de lo que ha ocurrido en las estaciones. También está, evidentemente, y todos los registros son gráficos, uno no puede tapar el sol ni la realidad con un dedo. Se destrozaron y se rompieron validadores en varias estaciones, 2 o 3 de las 12 o 15 que se han visto copadas principalmente. Bueno, ayer ya el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, hablaba de un grupo organizador. No identificaba nombres, no decía quiénes, pero supuestamente esa era la tesis de inteligencia policial. Vamos a ver si se corrobora. Y ya hoy por la mañana, también en esta entrevista en Radio Agricultura, el presidente de la República insistía de la evaluación de estar aplicando o ver si se aplicaba la petición que se iba a hacer a los tribunales y a la Fiscalía de conducir estos procesos, si es que en el caso de comprobarse esta sindicación de un grupo organizado para destruir el Metro de Santiago, a la Ley de Seguridad del Estado, que recordemos señala el tema del transporte como uno de sus pilares. Y en vista de eso, además, el presidente del directorio de Metro, Luis de Grange, designado por el gobierno en esta instancia, que en su minuto fue, podríamos decir, un muy crítico de la labor del Metro hasta que llegó al Metro, y hoy, en vista de su participación ahí en la presidencia del directorio, el presidente de Metro ha evaluado en cerca de 500 millones de pesos los daños de las instalaciones, principalmente en la zona de la losa de boleterías. Pero ¿qué es lo que ha dicho ya en síntesis también la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, a quien una ex ministra como Paola Tapia y también otro ex ministro como Andrés Gómez Lobo también citan como con alguna responsabilidad por este aumento de la tarifa, porque dice, cuando no hay inversiones en el transporte público, evidentemente esas son señalizaciones o datos para el panel de expertos y el aumento del metro en definitiva. Bueno, Gloria Hood ha señalado y ha dicho que no va a haber rebaja de la tarifa de 830 pesos, por lo menos en horario punta, 750 pesos, recordemos, en el metro en horario valle, y la menor, que es entre las 6 de la mañana y 7 de la mañana, y entre un cuarto para las 9 de la noche, 20:45 a 11 de la noche. Dice que no hay esa vuelta atrás. Palabras de la ministra de Transporte hoy en el portal que une los dos patios, el patio de los Naranjos y los Cañones del Palacio de la Moneda. Cuando se respalda la violencia, a mi juicio pierde valor la declaración y el llamado. Yo creo que aquí lo primero que hay que descartar es la actitud violenta. Es inaceptable, no tiene ninguna explicación, ninguna justificación el nivel de destrucción que hemos visto. Cuando tenemos el nivel de violencia que estamos viendo, Carabineros está en las estaciones porque esa seguridad está amenazada. Y van a seguir en las estaciones mientras esa seguridad siga amenazada con los niveles de violencia que vemos. Nuestro deber es proteger a las personas.
Esas son decisiones que tienen que tomar en cada momento, no es algo que esté planificado. Bueno, están proyectadas, por lo menos en lo que se enfatiza en redes sociales, cada 15 minutos evasiones en distintas estaciones del metro. Así es por lo menos la información que nos llega. Por ejemplo, ya estamos van a ser 20 para las 2 de la tarde, está programada una evasión en la estación Quinta Normal, un cuarto para las 12 en la estación Manquehue, a las 2 de la tarde en la estación Las Parcelas, también en la estación Toesca, a las 2:10 en Manuel Montt, a las 2:15 en las estaciones Moneda y San Miguel, también en la estación Santa Ana, con la salida del cuadro matinal de los estudiantes secundarios ahí en el Liceo 1, también en el Liceo de Aplicación. También un cuarto para las 3 de la tarde en Lovalle, a las 3 de la tarde en La Cisterna y así hasta ya la tarde-noche a eso de las 19:20 horas. Remataría con a las 20 horas una evasión masiva en la estación Salvador. Así que el cuadro es complejo y vamos a ver si la respuesta sigue siendo policial. Porque además se ha tenido que sacar carabineros los distintos planes de cuadrante de seguridad ciudadana en las comunas para reforzar la red de metro, porque evidentemente no da, con lo que había de solo fuerzas especiales, no se copaba toda la situación. Hay que ver también aquello. Los estudiantes, algunos voceros de liceos públicos y privados, también o subvencionados, han dicho que esta protesta tiene que ver con una sensación de abuso, con medidas que sencillamente no tienen ninguna correlación ciudadana y que además no aumentan los salarios cuando sencillamente se viven alzas de estas características. Además, y un ejercicio que se hicieron en algunos programas de televisión durante la mañana, las personas salieron a plantear que no era vandalismo, que aquí hay una sensación de abuso, un alma agredida, un alma popular muy afectada y que corresponde además, y hay algunas citas en redes sociales de dirigentes políticos que recuerdan lo que se ha vivido también cuando las alzas del transporte público han afectado a la sociedad chilena. Por nada, muchas fotos recuerdan a esos estudiantes votando una antigua micro de la locomoción colectiva en la otrora Revolución de las Chauchas en 1949, cuando un premio Nobel de literatura, el escritor francés de origen argelino Albert Camus, estaba de visita en Chile. Así se dan y se pueden repetir a 70 años las cosas cuando se habla de la rabia social, de la protesta espontánea. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de esta persona que, así, una adulta mayor en la plaza de Maipú, en el metro Plaza de Maipú, en la puerta a uno de los matinales de la televisión chilena, defendía, podríamos decir, la protesta que se ha iniciado esta semana en el metro de Santiago. Lo que pasó ayer, la evasión, los jóvenes protestando y todos finalmente manifestando. Yo no estoy de acuerdo eso que están llamando que dicen que es vandalismo. No es vandalismo. No es vandalismo, porque la gente está protestando porque ya no damos más de los robos. Nos roban de la AFP, nos roban del agua, la luz y más encima de los pasajes. Todo el año han estado subiendo los pasajes de las micro y de nosotros somos de la tercera edad y no lo alcanza como para estar pagando tanto pasaje. Así que yo se lo digo a ustedes. Yo se lo digo a usted. ¿Ah? El sentido común opera muchas veces en este tipo de expresiones. Son cosas que se están dando. Es una información en desarrollo. Evidentemente, si hay más novedades, volvemos a tomar el tema. Pero la conflictividad social tiene que ver con la falta de diálogo social. No es nada distinto a lo que hemos planteado en este mismo foro informativo desde FTC Noticias. Porque a nosotros sí nos importa Chile. Conversemos en FTC Radio, la radio de los trabajadores, para los trabajadores y con los trabajadores y trabajadoras de Chile. De lunes a viernes con Paz Andrea Aros. FTC Noticias. Toda la información ahora. Bueno, en el día de ayer los trabajadores en huelga legal de Ferrocarriles del Pacífico han denunciado que la estación de transferencia KDM Quilicura se encuentra colapsada por la detención de los trenes de carga. Es una incapacidad para evacuar la capacidad mínima de los desechos suyos y los nuestros, acá en la región metropolitana. No estamos hablando de otro país, los desechos actuales, la basura que cada uno de nosotros en oficinas, en lugares de trabajo y también evidentemente en nuestros hogares dispensamos. Es una incapacidad porque la
capacidad mínima, que realizan 8 trenes diarios, que equivalen a 5.000 toneladas diarias de basura, no da abasto para que lo hagan camiones. Y sencillamente se ha visto imágenes también que se han ido entregando en redes sociales que demuestran que ya se está copando esta montaña de basura ahí en esta estación de transferencia. Para conversar lo que está ocurriendo, pero también abordar las reivindicaciones de esta huelga legal de los trabajadores de Ferrocarriles del Pacífico, estamos en contacto con uno de sus dirigentes, un histórico de su directiva, José Bonín, en contacto a esta hora con la FTC Noticias. Señor Bonín, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola, buenas tardes. Sí, coméntenos cómo va la movilización y esta denuncia que ustedes hacen de la estación de transferencia. Correcto, nosotros estamos... no sé si me escucha bien. Sí, muy bien. Adelante. Ya. Nosotros estamos movilizándonos ya nuestro 10º día de huelga, como usted dice, y no tan solo en la basura, relleno sanitario Montenegro, en el cual tenemos problemas. Hay problemas desde la 8ª a la 5ª región en estos momentos, y la más conflictiva es, como dice usted, el tema del transporte de la basura, donde los camiones no están dando abasto para el traslado de esta basura, y además se está generando problemas a la comunidad, ya que los malos olores están afectando con estos calores a todos los sectores habitacionales aledaños. También creemos que va a empezar a afectar a la misma carretera por la congestión que hay, y además por la carga excesiva que están llevando algunos de estos camiones, que no están en condiciones de llevar tarros de contenedores de basura que están diseñados para viajar en tren. Así es que todo esto está provocando una problemática enorme a la comunidad, a la empresa y a nosotros también como trabajadores. Claro. Creemos que este conflicto no es a causa de los trabajadores, sino que una mala estrategia que utilizó la empresa, la cual nosotros estamos dispuestos a tratar de solucionar. Claro. ¿Qué es lo que ustedes exigían en esta negociación colectiva que terminó con estos 10 días de derecho a huelga legal que han ejercido ahí en el sindicato de trabajadores de Ferrocarriles del Pacífico? Ya, como en toda solicitud de beneficios, son desde lo económico hasta sociales y también nivelación de renta. Como principal punto, creo que tenemos un aumento de solicitud, un aumento de sueldo base de un 5%. También la nivelación, como les decía, que tenemos algunas diferencias en iguales cargos que reciben una remuneración diferenciada de 300.000 pesos. También necesitamos tratar de aumentar el valor de la hora de trabajo nocturno. Esta hora, esta hora nocturna, como todos sabemos, afecta a la salud de los trabajadores y creemos que no tiene el valor que merecemos por esta... ¿Cuánto le pagan a ustedes la noche de trabajo, señor? La hora hoy día nos está saliendo a 720 y tantos, 730 pesos más o menos. ¿Y cuánto ustedes piden que se aumente? Nosotros estamos pidiendo como primera instancia 1.200 pesos, pero eso fue en el petitorio original. Sabemos que eso hay que conversarlo, porque esto es una negociación, no es una imposición nuestra, así que la empresa de repente piensa que nosotros al pedir vamos a exigir lo que estamos pidiendo como último punto a resolver. Y nosotros no, lo que buscamos es negociar, pues. Ellos ofrecen algo, nosotros ofrecemos algo y llegamos a una media, como toda negociación. Claro. Entendemos perfectamente que las negociaciones son eso, una negociación entre las partes. Claro. Y hoy día nos hemos enfrentado única y exclusivamente a imposiciones de la empresa. La empresa nos ha hecho una última oferta, después nos hizo una nueva última oferta y hoy día nos está presentando una nueva última oferta, pero sin conversar con nosotros, con nuestra directiva. Y esa falta de diálogo, ustedes la han vivido hace mucho rato ahí en la lógica de la empresa, porque claro, cuando fusiona el ferrocarril, cuando se desechan los productos hacia la parte norte de la región metropolitana y en otras zonas también donde entendemos la operación de Ferrocarriles del Pacífico, nadie se extraña que los trabajadores trabajen en las distintas jornadas, pero cuando empieza esta conflictividad y evidentemente, por ejemplo, los ciudadanos podríamos vernos afectados por la situación sanitaria de la basura ahí en Quilicura, evidentemente todos nos ponemos a preocuparnos de lo que está pasando con el sindicato y esta falta de diálogo. Claro, esto nosotros creemos que no responde a la historia que se pasa. Nosotros hemos tenido conflictos pero menores
hace, no sé, 7, 8 años el último conflicto que llevó a que un sindicato estuviera en huelga 2 días. Pero nosotros siempre hemos sido una organización y una empresa que conversa. Por eso ahora nos tiene bastante incómodo esta situación, porque no sabemos cuál es la estrategia que la empresa está utilizando. Y creemos que la que sea es mala, porque las cosas cuando no se conversan siempre resultan mal, porque ellos pueden a lo mejor triunfar o triunfar nosotros, pero la relación para adelante se va a ver perjudicada. Así que nosotros hacemos un llamado a nuestra gerencia general, al presidente del directorio, que también hemos acudido, para que realmente y que nos crean que nosotros queremos resolver este conflicto, ¿no? A nadie le conviene, todos queremos negociar y ellos al parecer no nos creen. Y la situación actual de Quilicura se sigue aumentando, porque la información nosotros la recibimos ayer por la tarde de esta montaña verdadera de basura, donde los camiones no daban abasto, ni tampoco las máquinas podían manejar esta cantidad de toneladas de basura que se hace frecuentemente en los trenes y no con los camiones, ¿no? Correcto, eso va a seguir en aumento, sobre todo los días de semana. A lo mejor el fin de semana puede bajar un poco, como el flujo de las comunas baja un poco, a lo mejor podrían llegar a bajar un poco la cantidad de basura, pero si esto se mantiene en el tiempo, esto va a ser una crisis total. Ahí está la cosa, entonces dejamos la advertencia y evidentemente diálogo abierto, señor Bonín. Muchas gracias por sus comentarios aquí en la FTC Noticias, un medio de comunicación de los trabajadores, para los trabajadores y por los trabajadores, así que cualquier novedad y cualquier información le pedimos evidentemente seguir muy conectados, y mucha fuerza, ánimo y unidad en esta reivindicación y negociación colectiva que los tienen 10 días de huelga. Un gran abrazo. Muchas gracias, y gracias por preocuparse de nuestro conflicto, y ojalá podamos salir adelante, y reiterar nuestro llamado a la gerencia de esta empresa a creer en nosotros y creer que queremos solucionar este conflicto. Ahí está entonces la voz del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles del Pacífico, FEPAS. Cuando usted está camino a la Ruta 5 Norte o va por la Ruta 5 Norte y ve el tren pasar con la basura, claro, aquí hay hombres y mujeres que son parte de aquellos. Se están pidiendo apenas 500 pesos de aumento en el turno noche, y algunos reclaman evidentemente en la situación en la que puedan estar, o cuando ven la basura o el mal hedor. Cuando usted pase por Quilicura y vea que hay una sensación distinta a la que era frecuentemente, tiene que ver con una conflictividad sindical social que se está dando y afectando ahí en la zona de la estación de transferencia de KDM, que transporta esa basura hacia el norte de la región metropolitana, Ferrocarriles del Pacífico, cuyo sindicato está hace 10 días en huelga legal. Y en otra situación, para ir cerrando también todo este cuadro social que hemos estado tratando de mostrar en esta edición de FTC Noticias, muy complicado está el gremio de la salud de los médicos. Están sencillamente en un quiebre total, en una pugna con el ministro de Salud, también médico, Jaime Mañalich, quien sigue e insiste que no hay problema de insumos en los hospitales públicos, y cada uno de los capítulos, porque así se llaman las organizaciones locales del Colegio Médico, en el Hospital Sur del Río, en el Hospital Roberto del Río, en el Hospital del Salvador, y qué decir los hospitales de Valparaíso, Carlos Van Buren, y en el Hospital de Viña del Mar, Gustavo Frique, insisten una y otra vez que hay problemas y que el gobierno tiene que hacerse cargo. Es una discusión que pareciera diálogo de sordos, dicen otros exsecretarios de Estado, pero que está llevando también a que los únicos afectados sean los más desposeídos, las personas que no tienen posibilidad de ir a una atención privada de salud, los que tienen que esperar 4, 5, 6, 7 horas de atención, y además reagendamiento de sus horas médicas, porque no hay insumos para tratarlo. Así las cosas es que actualmente la salud pública, enfatizada por la denuncia de la presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Siches, que además atiende un hospital público ahí en el San Juan de Dios, en la zona centro-poniente de la capital, ahí en la avenida Matucana con calle Huérfanos. Evidentemente es una situación que está generando también conflictividad. Hemos tratado de hacer un cuadro completo: el transporte, la disposición de los desechos y basura en nuestra región metropolitana, y esta situación de la salud con los médicos, y este entrampamiento del diálogo y la falta de diálogo social que estamos viendo, qué decirlo, con la situación de Ventanas, que hemos estado también revisándolo tanto en las comunicaciones más temprano de nuestros dirigentes y la organización que en algunos minutos más parte de este acto cultural ahí en Ventanas, con palabras que quedan del presidente, lamentablemente el presidente de la República, haciendo una señalización una vez más genérica y sin respaldo técnico ni tampoco información veraz de lo que ocurre en la Fundición y División Ventanas.
Conversemos en FTC Radio, un nuevo espacio para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Actualidad, música, entrevistas, medio ambiente, género, política, sindicalismo y economía. Conversemos en FTC Radio, de lunes a viernes desde las 11 de la mañana. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569-5602-9721. Hablamos de economía en FTC Noticias. Los indicadores económicos, como siempre, el precio del cobre. El precio del cobre tuvo un repunte que lo hace terminar la semana a $2.60.8, con un 0.43 por el alza, con un mes a 2.57.5 y una anualidad de 2.72.8 con un menos 9.05. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que para muchos hablan de las buenas señales del Brexit, con un super sábado que puede tener al Parlamento británico, ahí es donde sesiona además la Bolsa de Metales de Londres, que vemos en imágenes, puede tener una situación muy compleja para el primer ministro de ese país, Boris Johnson, que trabaja contra reloj para convencer a los legisladores que apoyen un acuerdo en el divorcio que se va a dar en una votación extraordinaria, un super sábado, como le señalan en la prensa internacional. ¿Qué es lo que ha sucedido además? En materia... sigue dándose señales de la situación China-Estados Unidos con negociaciones, mientras que el Fondo Monetario Internacional dice que ha evadido un conflicto con Estados Unidos por su financiamiento y así ha trasladado el debate sobre la forma en que Estados Unidos respalda a este organismo internacional de financiamiento de capitales, que recordemos tuvo una incidencia muy concreta en el conflicto en Ecuador para el 2023. Mientras tanto, las encuestas señalan que el próximo 27 de octubre ganaría por más de 20 puntos Alberto Fernández y el peronismo al actual presidente Mauricio Macri. Una situación que podría revertir el escenario de centro derecha que han tenido las principales naciones del cono sur americano. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Perú, bueno, con una situación ahí política un poco más complicada con Martín Vizcarra, que decirlo de Brasil y de Colombia en el último tiempo. Parte también, hubo hechos políticos internacionales que marcan la economía y también los vaivenes de las cifras, especialmente en el caso de la materia prima, el cobre, a la espera de este denominado acuerdo comercial China-Estados Unidos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Ustedes nos ven aquí, claro, estamos sacando la página del deporte, porque claro, respira si eres azul. Decía el diario del Mercurio su suplemento deportivo, claro, porque Jimmy Martínez estuvo muy complicado por una situación ocular, una situación en uno de sus ojos durante esta temporada, y ayer terminó siendo el salvador, un zapatazo desde la derecha que llevó al autogol de Centeno, de Mauricio Centeno, el histórico ya defensor de Deportes Iquique, para dar el 2-1 y 44.000 más en el Estadio Nacional que gritaron, además de los millones en el país, por el triunfo azul que los hizo salir de la zona de descenso. Con esto se habla de que la U derrotó con lo justo a Iquique y de esta manera entonces, pese al empate de Mauricio Donoso en el primer tiempo, la Universidad de Chile, que había abierto muy temprano la cuenta con el gol de Marco Riquelme, logra una buena noticia. Mientras tanto se plantea lo que va a ser los resultados que van a venir de ahora en más. Claro, porque esta fecha, la 24, terminó con la mayoría de los equipos del fondo de la tabla ganando. Hay que recordar que la UDECON se le ganó a O'Higgins también. Antofagasta le ganó por 1-0 al Audax. Solamente perdió Iquique y con eso quedó en la posición 15 y un punto más arriba de la Universidad de Concepción. Quedó también la U con 24 puntos, pero por diferencia de goles por sobre estos dos, y queda en esta zona excluida del descenso hasta ahora. ¿Qué es lo que viene ahora? La fecha 25, la 11 también, como se le señala en materia de la segunda rueda. Parte mañana con Palestino Unión Española, un clásico histórico de Colonia ahí en el estadio La Cisterna, ya que he cruzado con la información de los médicos. Palestino con la Unión Española en La Cisterna a las 12:30 del mediodía. 15:30 horas el Audax
Club Sportivo Italiano reciben el Bicentenario a Cobresal, a los del Campamento del Salvador. El domingo ya a mediodía, Católica juega con Colo-Colo en el Estadio San Carlos de Apoquindo. A las 15:30 horas, Iquique va a recibir a Huachipato en un duelo que vamos a ver si los iquiqueños se sacan la amargura de la derrota de ayer, aunque el arquero Sebastián Pérez de Iquique tuvo una gran actuación, 2 atajadones que tuvo anoche en el Estadio Nacional. Vamos a ver si los dragones logran revertir la mala racha con los del Acero. A las 6 de la tarde del domingo, Coquimbo Unido recibe a O'Higgins en el Puerto Pirata. Se traslada hasta allá O'Higgins, que no ha tenido tantas jornadas aciagas con Marco Antonio Figueroa y muchas explicaciones, muchas veces, y enojo con la prensa, el técnico, algo muy clásico en él. Mientras que a las 8:30 de la noche del domingo, Curicó Unido va a recibir a Antofagasta en el Estadio La Granja, ahí en la zona norte del Maule. El lunes quedaron citados para las 6:30 de la tarde los partidos de la Universidad de Concepción con Unión La Calera, para ver si también la U de Conce sigue logrando triunfos para salir de la zona de descenso, y remata la fecha 25, la 11 de segunda vuelta, la Universidad de Chile con Everton en el Estadio Nacional, también a las 9 de la noche, otra vez para la jornada nocturna que va a cerrar otra vez la Universidad de Chile la fecha, a la espera y a la vista también de los resultados que vayan dándose en esta situación. ¿Qué es lo que pasa en materia del campeonato? Es que la Católica, si es que la Unión Española le gana o empata con Palestino, la Universidad Católica, si le ganara a Colo-Colo, podría sentirse ya campeón, dicen muchos. Una situación que está ahí dando vueltas, porque además en Colo-Colo la cosa no quedó muy aciaga, porque Carlos Villanueva, un joven volante de Colo-Colo, se agarró del moño con Paulo Mouche, que es, recordemos, el delantero argentino con amplia experiencia, jugó en Boca y todo lo demás, y para muchos los viejos estandartes del camarín le dieron la razón a Mouche, así que las cosas no quedaron muy bien. Eso sí, los colocolinos hoy tuvieron un arengazo espontáneo, un arengazo improvisado, no autorizado ahí en el Estadio Monumental. Se fueron varios detenidos también por la aplicación de desórdenes públicos por parte de fuerzas especiales en la salida del recinto de Macul. Así están las cosas en el fútbol chileno. La breve revisión que siempre hacemos para también relajar un poquito el fin de semana en vista del fútbol internacional, además que se viene sin Alexis Sánchez, sin Gary Medel, sin Eric Pulgar en el fútbol italiano, pero con la presencia, por lo menos en la banca, en el Manchester City de Claudio Bravo y de Fabián Orellana en el fútbol español. Los referentes que quedan dando vueltas. Charles Aranguis también está lesionado, así que no va a jugar en el Leverkusen, en el fútbol alemán. Parte de la mirada deportiva en esta edición de FTC Noticias. Queremos conocer tu historia, tu opinión, lo que pasa en tu ciudad y en tu trabajo. Conversemos en FTC Radio, la radio de las y los trabajadores de Chile. Resumen en FTC Noticias. Por la defensa de ventanas, hashtag inversión para ventanas. El acto cultural en las puertas de la Fundición y División congrega a la comunidad de Quintero y Puchuncaví a esta hora y hasta las 10 de la noche, con amplia participación de artistas locales de toda la región de Valparaíso. La Federación de Trabajadores del Cobre rechazó la postura facilista de algunos senadores que se denominan de centro izquierda en el debate de la protección de glaciares. Una declaración pública que está ya emitida y a disposición de la opinión pública en www.ftc.cl. El gobierno insiste en calificar como delincuencia a los que realizan evasiones masivas en el metro. A esta hora, 6 estaciones. Sí, 6 estaciones cerradas. Principalmente las de la línea 4 en Puente Alto, en Sotero del Río, también en la estación Tobalaba, en la línea 1, en la estación La Moneda y, qué decirlo, en la línea 3 y la línea 5. La ministra de Transporte aseguró que no habrá rebaja del pasaje. Los sindicatos llamaron a sincerar el debate y hacer diálogo, transparentar también lo que está sucediendo con el transporte público metropolitano. Los trabajadores de los ferrocarriles del Pacífico, que están en huelga hace 10 días, denuncian que la basura se acumula a niveles peligrosos en la estación de transferencia en la zona norte, en la comuna de Quilicura. El Colegio Médico y el Ministerio de Salud están en pugna
El ministro Mañalich desechó los argumentos de la doctora Siches sobre la falta de insumos. Hay movilización de doctores en los hospitales de la región también de Valparaíso, el Carlos Van Buren de Valparaíso y el Gustavo Frique de Viña del Mar. Y en el deporte, con un autogol, la Universidad de Chile, a Estadio Nacional lleno, venció a Deportes Iquique en la noche de este jueves. Salió así de la zona de descenso y se prepara para recibir a Everton el próximo lunes. Hoy en tanto hubo detenidos en un arengazo improvisado en el Estadio Monumental de parte de barristas de Colo-Colo, que fueron a alentar al equipo al partido del domingo de la Universidad Católica, donde la UC puede coronarse campeón si es que se dan otros resultados. El tiempo en FTC Noticias. Vamos a revisar la situación del tiempo. Santiago ha estado soleado durante toda la mañana, una agradable mañana, podríamos decir, que tuvimos tras una tarde un poquito más compleja que se había desarrollado en el día jueves. A esta hora Santiago presenta cielos con 23 grados, vamos para 25 y hasta 26 en la zona norte, dice la dirección meteorológica. ¿Qué pasa con la situación regional? Como siempre, partimos en el norte del país, aquí hay Parinacota, 19 grados con nubosidad parcial, variando a nublado para esta jornada de viernes y cerrar la semana. 18 grados para Iquique y Tarapacá, nubosidad parcial. Nubosidad parcial también para Antofagasta con los mismos 18 grados, 20 para Calama, ahí en la provincia del Loa. 20 grados también con cielos despejados para Copiapó, en Atacama. Ahí, como siempre, el saludo que hacemos a todos nuestros sindicatos bases, las divisiones Chucky Camata, Radomiro Tomic, ministro Alex, Gabriela Mistral, el Abra también, los trabajadores y funcionarios del edificio corporativo en Calama y los más de 230.000 trabajadores de la minería privada. Saludos a los sindicatos, al sindicato que está en huelga de la minera Antucoya y en la región de Antofagasta. También el gran saludo a la división El Salvador por Atacama, también en el distrito norte. Serena Coquimbo con 18 grados y cielos despejados. Valparaíso 20 grados con cielos despejados, pero vientos de hasta 40 kilómetros que van a estar refrescando la tarde en este acto cultural que realiza la división Ventanas. Hashtag inversión para ventanas. También el acto artístico cultural que se desarrolla ya desde este instante en las puertas de la división y fundición. El saludo con 23 grados a esta hora en los Andes San Felipe para la división andina y, como no, para el sindicato Gerardo Rivera, los sindicatos de Chagre, Soldados Bronces, para Anglo American. Rancagua con 24 grados y cielos despejados, y el saludo ahí para la división El Teniente. Talca con 22 grados y cielos despejados. 23 grados para Chillán y el Ñuble. 19 grados con cielos despejados para Concepción en el Biobío en la costa. 20 grados para Los Ángeles en la provincia, el Biobío en el interior. 19 grados para Temuco con cielos despejados en la Araucanía. 19 grados en la costa de los ríos para Valdivia con cielos sin nubes, por lo menos en la costa. Y también en la zona lacustre y en Panguipulli, la bella Puerto Fui y toda la zona de los volcanes. Puerto Montt con 13 grados y cielos con nubosidad parcial. También la misma nubosidad parcial con 13 grados para Coyhaique y Aysén. 13 grados con cielos nublados pero vientos de hasta 60 kilómetros para Magallanes y Punta Arenas. La Antártica con -1 con vientos pero nubosidad parcial, vientos de hasta 60 kilómetros. Los mismos vientos que se mantienen en el Pacífico, en el archipiélago Juan Fernández con 16 grados, nubosidad parcial y 40 kilómetros de ráfagas. 23 grados con nubosidad parcial y quedando para la tarde-noche cielos nublados para Rapa Nui, la isla de Pascua. Con este panorama social, con la voz de los trabajadores, la voz de los dirigentes sindicales en esta edición de FTC Noticias, nosotros comenzamos a cerrar esta transmisión de viernes 18 de octubre del 2019. Más 569-560-29721. Más 569-560-29721. Nuestro WhatsApp, nuestras aplicaciones, Mundo Sindical, radiosenvivo.cl, donde está Radio FTC o FTC Radio, como a usted le guste. Y nuestro logo ya homologado, FT Cobre para Facebook, para Twitter, para Instagram, Federación de Trabajadores del Cobre, nuestra casa matriz, podríamos decir, donde parte la iniciativa comunicacional digital de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Que tengan un excelente fin de semana, nos vemos y escuchamos el próximo día lunes con esta programación que seguimos incrementando con Conversemos por la mañana, luego la FTC Noticias. Buenas tardes, gracias por estar ahí. Esto fue FTC Noticias.
el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.